Bienvenidos a Cinefoto Latino. Antes de empezar este programa queremos agradecer a nuestros queridos patrocinadores. Arri, quien nos quiso apoyar desde hace mucho tiempo, y Sais, quien no dudó en hacerlo también. Gracias a ellos podemos escuchar el siguiente episodio. Hola a todos, les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Cinefoto Latino. Este es un programa especial que será dividido en dos partes. Lo hacemos en conjunto con Apertura. El objetivo de Apertura es dar a conocer el trabajo de mujeres talentosas, tanto mexicanas como extranjeras, cuya carrera se desarrolla en México. Hemos decidido darles un panorama amplio de directoras de fotografía que puedan hablar de su trabajo en el cine, documental, publicidad, fotografía submarina y series. Lo que buscamos es inspirar a la próxima generación de mujeres cineastas para que vean que no solo hay un camino, no hay una edad, solo se necesita pasión. En este primer programa hablaremos con Sandra de Silva, Flavia Martínez, Nur Rubio Sherwell y Rosalie Hubel. Les recordamos que el material visual de lo que hablaremos en este episodio está en la página web www.cinefotolatino.com. Esperamos que les guste. Hola Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, antes que nada vamos a presentar a nuestro invitado especial, un perrito que está ladrando a un lado, así que discúlpenos por ese inconveniente sonoro. Sandra, antes de hablar de ti, vamos a hablar del proyecto hermoso que creaste. Háblame de Apertura. Ay, muchas gracias. Bueno, Apertura es una asociación civil de mujeres cinefotógrafas. Lo creamos en 2018, entonces ya llevamos un ratito en el panorama, cuyo objetivo primordial es la difusión del trabajo de cinefotógrafas, mujeres, no binarias, de todo, un poco minorías en general, que trabajan en México, que sean extranjeras o mexicanas, pero que trabajen aquí sobre todo. Bueno, como comenté, pues Apertura es una plataforma para visibilizar nuestro trabajo y más que nada se ha vuelto una comunidad en donde todas nos identificamos las unas a las otras y pues dejamos de sentirnos solas, ¿no? Porque pues uno cuando empieza a trabajar y no ve otras mujeres alrededor, pues te empiezas a sentir que estás navegando en un mundo solo y da miedo un poquito, ¿no? Entonces eso nos ha acercado muchísimo. Y hay algo que siempre comencé a decir cuando se creó Apertura y me gusta mucho esta frase, cuando dejemos de hablar de género, comenzaremos a hablar de talento. Y eso es una cosa muy, muy importante. No, claro, es súper importante. Porque todos somos seres humanos y eso es lo que importa, ¿no? Todos tenemos historias y lo que nos hizo crecer es lo que nos está ayudando a compartir lo que podemos poner dentro de la pantalla. Muy bien. ¿Qué otras asociaciones como Apertura hay en el mundo? Hay muchas, casi todos los países tienen la suya. No hay tantas en realidad. No, sí hay varias. Sí, a ver. Sí. Todo empezó con el International Collective Cinematographers, que se empezó en 2016. Yo me volví parte de su asociación. Esta asociación empezó en Estados Unidos y ellas empezaron a agarrar a todas las personas de todo el mundo, sin distinción. Y gracias a ellas, los países empezaron a formarse. Entonces se formó Illuminatrix en Londres, Cinematography en Alemania, están las directoras de fotografía en España, que empezaron un poquito después que nosotras, están Cinematographers XX en Los Ángeles y Nueva York, sobre todo se enfocan en esas dos áreas de Estados Unidos. No me acuerdo cómo se llaman las brasileñas, se me olvidó su nombre, discúlpenme compañeras, pero hay en Brasil, hay en Argentina, hay en Australia. Wow, pues es un gran avance en el mundo del cine, ¿no? La verdad es que es increíble porque, por ejemplo, en 2016, después de que se organizaron las Estados Unidos y empezaron a hacer esto, pusieron tanta presión que en la ASC, en el American Society of Cinematographers, decidieron hacer un Women's Day, Inspiration Day. Y entonces todas las mujeres de la ASC dieron una plática a la cual tuve el honor de asistir. Y es algo que jamás había pasado en la ASC. O sea, la ASC lleva 100 años
ya cumplieron 100 años hace unos cuantos años antes de la pandemia, y no habían hecho algo para conmemorar y impulsar el trabajo de la mujer, hasta que ICFC entró al panorama y empujó a la ASC a hacer más integración de mujeres en la industria. Y eso ha sido una revolución que ha llevado a todos los países a hacer lo que estamos haciendo. Perfecto. ¿Por qué hiciste Apertura? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo te surgió la idea? Bueno, yo empecé a hacer cine hace varios años y justo siempre me había sentido sola, ¿no? Siempre había sentido que no había otras mujeres. Empecé siendo foquista. Bueno, primero en producción porque no me dejaban entrar a hacer nada de cámara. Entonces empecé siendo foquista cuando por fin me dejaron hacer estar dentro del departamento de fotografía, y siempre me sentí sola, nunca vi a ninguna otra mujer. Yo no estudié en México, entonces no tuve colegas que quisieran hacer lo mismo, que sentir comunidad, ¿no? Y cuando empezó ICFC y me hice miembro de ellas y fui al este día de la ASC, al Women's Inspiration Day, me dio muchísima energía y me dio muchísima alegría, y empecé a decir algo así como el ICFC debería haber en México. Y empecé con esa idea, ¿no? A que algo así debería haber en México. Y luego yo estudié en Londres y uno de mis profesores británicos me habló y me dijo, oye, empezó Illuminatrix, toma el teléfono, porque lo empezó una persona que estudia en la misma escuela que yo, y diles que quieres entrar, diles que yo te pasé el teléfono, y va. Entonces contacté a esta chava y traté de entrar y no me dejaron entrar porque no vivo en Londres, obviamente. Entonces, como que otra vez me vino la cosquillita de, bueno, entonces tiene que pasar algo en México. Y me invitaron a dar un taller, y me comentaron los que me invitaron a dar el taller que no habían conseguido hasta ese momento ninguna fotógrafa mexicana, mujer, que diera el taller. Y entonces pues nos pusimos a platicar y acabé organizando a nombre de ellos una plática, que de hecho tú, Alfredo Altamirano, fuiste el incitador de todo esto. Y fue una plática muy bella en donde 6 cinefotógrafas, incluyéndome, dimos una plática, la organicé en el Centro Cultural San Sebastián, y junté a 150 personas que fueron físicamente, 50 personas en streaming, y se hizo gigante. Y cuando acabamos la plática, dije, no puede acabar en una plática. Y entonces eso ya me incitó a por fin crear Apertura. Me tardé un chorro en conseguir el nombre, porque le di muchísimas vueltas a qué nombre podría ser adecuado para la asociación. Y aquí estamos. Muy bien, pues felicidades. Es un gran proyecto. Yo estoy muy fan. Gracias. Debo de decir orgullosamente que me siento parte de Apertura. Y eres parte. No sé si las personas de Apertura lo aceptarían, pero yo me siento en corazón parte de Apertura. Para mí eres parte. Eres una gran motivación por la cual me decidí hacer esto. Bueno, antes de hablar de ti, Sandra, me gustaría que me ayudaras a presentar a estas grandes fotógrafas, grandes directoras de fotografía emergentes que tienen muchísimo talento, que ya tienen trayectoria y que quisimos hacer este programa especial para presentarlas ante el mundo y ayudar a inspirar, ¿no? Porque creo que son historias que van a inspirar a próximas generaciones, y es un poco el objetivo de este programa. Entonces me gustaría que me ayudas a presentar. Ellas van a contar su historia, pero a ver, en algunas palabras, me gustaría que me hablas de cada una de ellas. Claro, con mucho gusto. Pues creo que afortunadamente, creo que Apertura, una de las cosas importantes que estamos haciendo es ser como, perdón, voy a hacer un anglicismo espantoso, pero el role model. Necesitamos más role models para que más mujeres se impulsen a querer ser cinefotógrafas, ¿no? Entonces, ahorita somos 54, y de estas 54, pues afortunadamente ahorita nos acompañan nuestra querida compañera Flavia Martínez, Leslie Montero, aplausos, María Sarasvati Herrera, Nur Rubio, Rosa Hadid y Rosalit Hoop. Perdón, Rosalí, tal vez no pronuncie bien tu apellido, pero está complicado, mi querida. Bravo a todos. Perfecto.
Una cosa importante que hemos discutido mucho con Sandra, bueno, no solo con Sandra, ¿no? Carolina Costa también, con Diana Garay también, aunque no están en este podcast, pero bueno. Es que ellas no son emergentes, ellas ya bueno, son sí, súper claro, famosas. exacto. No, que queríamos hacer un programa donde habláramos realmente de la sensibilidad, del porqué, digamos, sí, de las razones, del corazón del porqué y no de los problemas. Yo quiero escuchar a las mujeres emergentes o a las mujeres directoras de fotografía, que siempre se ha hecho en este programa, hablar de dirección de fotografía, ¿no? No de la burocracia en la industria política exactamente. Sé que hay problemas y tal vez hagamos un programa de eso si la gente quiere, pero hoy vamos a hablar de dirección de fotografía y de directoras de fotografía muy talentosas emergentes. Amo ese enfoque. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con mi amiga Sandra. Háblame de cómo empezó tu interés en la dirección de fotografía. Ay, mi interés empezó muy cliché, porque mi interés hacia el cine empezó muy cliché y empezó cuando era una niña, tenía 7 años y yo quería ser actriz de cine. Entonces empecé a tomar clases de actuación y así, y soy muy mala actriz. Y ya cuando tenía por ahí de 17 años, 18, estaba estudiando ingeniería civil, quería ingeniería mecánica, nada que ver con ingeniería civil. Y me hicieron hacer un comercial ficticio en una de mis clases y mis compañeros no quisieron hacer nada porque dijeron, estamos estudiando ingeniería, ¿para qué queremos hacer un comercial ficticio? Y yo acabé haciendo todo y amé estar atrás de la cámara. O sea, me di cuenta que siempre que estaba en el escenario cuando estaba estudiando clases de actuación, me ponía muy nerviosa y no lo disfrutaba, y cuando estuve atrás de la cámara sentía un nerviosismo que nunca, o sea, es difícil describirlo, pero ese nerviosismo lo disfruté tanto y me dio tanta pasión, y ahí fue cuando dije, no, quiero hacer cine, quiero ser atrás de cámaras y estar dentro de la fotografía, que también la primera vez que revelé una fotografía que yo había tomado, revelado, también fue mágico, ¿no? O sea, descubrir un mundo que tú puedes crear y que tú haces la atmósfera para que un actor pueda vivir en ese mundo, es inexplicable. Lo amo. ¿Cómo fue tu trayectoria educativa? ¿Fuiste a la escuela? ¿No fuiste a la escuela? Sí, fui a la escuela. Primero fue un poco atropellado porque mi papá no quería que estudiara cine, porque decía que el cine no es una carrera y no se vive del cine, según mi papá. Mi papá es ingeniero, mi mamá es secretaria. Entonces iba a estudiar comunicaciones. Me metí 2 semestres a comunicaciones y lo odié con toda mi alma. Disculpen a aquellos que están estudiando comunicaciones y que sí se dedican al cine. Yo no lo pude hacer. Me salí de esa escuela y me fui a estudiar directo. Hice el examen del CUEC, no me aceptaron. Me metí al Instituto de Cine Sergei Eisenstein, porque ahí prometían 2 años en México, estudiar ruso, y 2 años en Moscú. No pasó. Cuando me di cuenta que era una mentira, me fui de esa escuela y me fui a Vancouver Film School, que es una escuela de 1 año, es un diplomado de 1 año súper intensivo. Acabé de ahí, me gradué de cinefotógrafa. Vine a México, trabajé como 5 años, 6 años en la industria antes de regresar a hacer un máster en National Film and Television School en Gran Bretaña. Muy wow. Un poco largo, disculpen. No, muy bien, muy interesante. ¿Y cómo fue entonces después tu trayectoria en la industria? ¿Cómo empezaste en la industria? Bueno, yo empecé como asistente de producción, pero en la casa productora en la que estaba realmente hacía todo. O sea, más bien era la productora, nada más tenía un título y un salario pésimo. Pero yo hacía todo porque a la productora no le gustaba hacer nada, bueno, el productor. Y porque no me dejaban hacer foto, no me dejaban estar en el departamento de foto por obviamente la condición, entre comillas, de ser mujer. Y ya cuando por fin me dejaron empezar a hacer fotografía, estar en el departamento, empecé como asistente de cámara, primera asistente de cámara, que también fue muy difícil entrar luego a ese ruedo de cosas complicadas. Hacíamos puras cosas en 35, entonces mucha responsabilidad para alguien que no había hecho antes segunda asistencia. Y de ahí empecé a hacer segundas cámaras, videos musicales, cositas pequeñas, hasta que me fui a Londres a hacer este máster, y luego ya regresé, y ahora ya
de llenísimo en la fotografía, que es mi pasión. Y dime qué haces como directora de fotografía, en qué punto estás y a dónde te gustaría ir. Pues en dónde estoy. Uno siempre quiere llegar más lejos en donde está, ¿no? Uno siempre ambicionamos mucho, creo, los realizadores, o sea, la gente que hace cine en general. Nos vemos mucho más adelante en donde estamos ahorita parados. Pero bueno, ahorita estoy visualizando 3 películas en Londres, que estoy esperando a ver cuándo cae el dinero para poder ir a hacerlas. Historia de es siempre. la historia de siempre. Acabo también de visualizar un cortometraje stop motion. Que sí, porque además tú sabes hacer stop motion, Sí, ¿no? también sé hacer stop motion. Claro. Entonces es muy divertido. Y me acaban de proponer un documental, largometraje, entonces estoy viendo también pláticas y viendo horarios, que eso es lo complicado, ¿no? Como que llegan muchas cosas, pero nunca llegan cuándo, porque todas están buscando dinero. Y estoy haciendo ahorita una segunda unidad para una serie de documental. Wow, muy bien. Esa sí la estamos haciendo ya. Dime, ¿cuál es el trabajo que te representa más? ¿Cuál es el trabajo del cual estás, no sé si más orgullosa, porque hay muchos obviamente, pero ¿cuál te representa más como directora de fotografía? Esa pregunta es difícil porque hay muchos, justo como dices, ¿no? Hay muchos proyectos en los que le tengo mucha pasión y mucho amor, pero también tal vez por cuestiones económicas o cuestiones de dirección, pues no te dejan hacer todo lo que quieres, ¿no? Entonces se vuelve complicado, pero creo que el proyecto en el que más me han dejado ser y que más he tenido tiempo y de todo, pues es uno viejo, es justamente mi primer stop motion, porque ahí aprendí muchísimo. Se llama The Gravedigger's Tale y creo que ese es el que más me representa. ¿Por qué? Porque pude jugar con colores, o sea, decidimos la directora y yo que íbamos a hacer todo en cámara y tener muy pocos VFX, casi todos los VFX son más bien el rig removal de los puppets, pero todos los cielos era un canvas azul y yo pinté todos los cielos con gelatinas de colores, todo, y entonces eso es una magia. Claro, está increíble eso, sí. Que tú tienes el control 100% de todos los colores y que te dejen jugar con colores, ¿no? Porque luego no te dejan los directores. Claro. Dime qué consejo le darías a una mujer que quiere ser directora de fotografía. Yo le daría de consejo, y no nada más a una fotógrafa mujer, sino también a cualquier persona, hombre, mujer, transgénero, no binario, como se identifique, que quiere ser fotógrafo, que le eche ganas, por no tratar de ser grosera. Pero la verdad, el departamento de fotografía y en general la industria es una industria difícil. Es muy chido lo que hacemos, pero es una industria muy difícil y lo que hay que hacer es darle hasta el cansancio, no tener miedo, buscar oportunidades. El que se cansa, pues pierde. Es como una carrera de larga distancia, ¿no? Es más que un maratón esto de la industria del cine. Y aviéntense, no tengan miedo de hacer preguntas, no tengan miedo de escribirle a algún fotógrafo y decirle, oye, me gusta tu trabajo, puedo ser tu trainee. No tengan miedo de hacer ese tipo de cosas y de buscar. El no ya lo tienen, como muchos de mis colegas siempre han dicho, y eso es, ¿no? No importa que son mujeres, hombres, todos tenemos inseguridades, todos tenemos miedos, y es aprender como individuo, como persona y ser humano que somos, a romper estas inseguridades y miedos que tenemos. Bueno, muy bien. Sandra, vamos a ver contigo el jueguito que ya es famoso en este podcast. Muchas gracias. HMI o tungsteno. Híjole, depende, pero si no dependiera de la historia, tuxteno. ¿Tungsteno o LED? Sigo con tuxteno. ¿Tungsteno o el sol? No, pues el sol. ¿Cámara fija o en mano? Depende. Ok. ¿Telefoto o angular? También depende, pero soy muy fan de los angulares, me encanta distorsionar. ¿Óptica nueva o óptica vieja? Óptica vieja. ¿Y por qué te compraste una Sigma? Porque lo nuevo... Es lo que paga. Lo nuevo es lo que paga. Muy bien. ¿Esférico o anamórfico? Híjole, me encantaría decir anamórfico porque me gusta mucho su look, pero la verdad nunca he trabajado con anamórfico, entonces esférico. No, ¿en serio? Sí, siempre que trato de proponer, siempre me batean por el presupuesto. A ver, entonces... Xavi, si estás escuchando este podcast, porque Xavi Cunilleras es el que tiene los lentes más chidos aquí en México, en español.
Xavi, por favor, patrocínale algo a Sí, Sandra. en préstamelos Anamórfico. porque siempre me dicen, me batean por el presupuesto y entonces acabo siendo esféricos. Y como no me gusta poner filtros para que el flare se vea como anamórfico, Claro, no. pues entonces no, pues me quedo con el look Mira, yo tengo esférico. un complot. Le voy a ir a robar sus lomos a Xavi un día. Si Va, quieres, acompáñame y ya. Yo podemos te hacer- acompaño. Muy bien, Xavi, cuidado. ¿Por qué ahí vamos? Celuloide o digital, Celuloide. 1.3 o 5.6. 5.6 en celuloide o todo abierto en digital. Buena respuesta. ¿Lente con filtro o lente sin filtro? Lente sin filtro en celuloide, lente con filtro en digital. Interesante. Black Promised, usen Black Promised. Muy bueno. Esta entrevista es pagada por Black. ¿Quién se ve a Tiffen? Tiffen. Nada más le muevo una cosita de luz y estamos. ¿O necesito media hora? Que me den todo el día, ¿no? ¡Ah, bien! Bueno, solo una cosita y ya. Ajá. ¿Una cámara o dos cámaras? No, una cámara. ¿Nueva ola francesa o nuevo Hollywood? O la francesa. ¿Color o blanco y negro? Depende. Celuloide blanco y negro. ¡Ah, ya! No, depende. Los dos me gustan. Todos Raúl- tienen sus retos chidos. ¿Raúl Cotar o Vilma Sigmund? Sigmund, ¿Néstor Almendros o Gordon Willis? Gordon. Muy bien. Muchas gracias, Sandra. Un placer, gracias a ti. Ahora vamos a escuchar a las siguientes directoras de fotografía. Muchas gracias. Disfruten a mis colegas. Hola, Flavia, ¿cómo estás? ¿O bien, Alfredo, y tú? Gracias por querer participar en este programa especial. Vamos a empezar con la pregunta que empezamos siempre. ¿Cómo empezó tu interés por la dirección de fotografía? Mi interés por la dirección de fotografía creció, creo que gracias a mi papá, que era fotoperiodista, y eventualmente empezó a trabajar como en muchos sets de cine como fotógrafo de foto fija. Y, o sea, se podría decir que un poco como crecí viendo fotos y, bueno, no solo fotos, creo que rodeada como de muchas imágenes en general, como de pintura, de fotografía, de cine, mucho gracias a mi papá. Y creo que por ahí empezó. Yo, de hecho, no estaba interesada por la foto en realidad. De hecho, quería ser actriz. Tuve mi momento de brillar y no funcionó. No me gustó nada estar frente a la cámara. Y me gustó mucho me llamó mucho la atención lo que estaba haciendo la persona atrás de cámara. Entonces, a partir de ahí, como que empecé a investigar qué era exactamente lo que hacía esa persona, porque no lo entendía muy bien. Y un día dije, como suena increíble, me encantaría como ver de qué se trata. Y empecé a tomar más fotos, agarré como una point and shoot que tenía y todo lo que me llamaba la atención, sin saber nada de exposición ni de temperatura, de color, de nada técnico de foto, empecé nada más a tomar fotos de lo que me llamaba la atención. Y poco a poco fui como clavándome más en eso y pues nada, terminé aplicando para el CCC ¿Y por qué crees que te gustó más? O sea, porque tu acercamiento a la imagen pues era con tu papá y la foto fija, ¿no? Pero, o sea, ¿también ibas a sets y eso? ¿O cómo fue que... ¿Por qué no te fuiste más hacia la foto fija, digamos? Pues sí visité a mi papá en un par de sets y no sé, también siento que había algo como, por ejemplo, mi papá siempre me decía que a él le hubiera encantado hacer foto de cine, ¿no? Y siento que al principio no lo veía tanto como, o sea, lo veía más como acercarme, como que no lo tenía tan consciente, sí que quería hacer cine, como que sabía que me gustaban ciertas cosas, que me interesaban ciertas cosas y justo como mi papá me hablaba como de todo eso que no tiene la foto fija, que sí tiene el cine, y que todo eso que sí tiene el cine, que no tiene la foto fija, ¿no? O sea, creo que al final como que se complementan y no lo veía como que una cosa fuera más completa que la otra, simplemente era como algo más diferente y que al final se complementaban de alguna manera. O sea, yo de hecho sigo tomando como muchas fotos como un ritual personal, ¿no? Entonces tengo mi cámara y me salgo a tomar fotos de mis vacaciones, de mis amigos, de mi mamá, lo que sea, y como que no lo veo tanto como disciplinas separadas. Creo que se complementan, pero que al final formar parte de un set y de estar ahí creo que fue como un lugar en donde me encontré y decidí seguir por ahí. Muy bien.
¿Cómo fue tu camino? ¿Fuiste a la escuela? ¿Dónde estudiaste? Yo apliqué al Centro de Capacitación Cinematográfica en el 2011 y entré en enero del 2012. Y apliqué, como que tenía muy claro que aplicaba a foto. Y pues bueno, eso era un año de tronco común y después especialidad. Y ahí estuve hasta que terminé. No me he titulado, estoy en proceso. Como todos los estudiantes del CDC. Pero la intención está y se logrará eventualmente. En el CCC, ¿qué tipo de cámaras usaste? En el CCC empezamos con había clases en paralelo como con cámaras de video, de estas Sony viejísimas, como para empezar a entender temas o sea, como muy básicas de foto. Y en paralelo teníamos como un taller de cámaras de cine, tanto de 16 como de 35, y nos enseñaban cómo armarlas, cómo las piezas, engarzar, aloudear. Y eventualmente filmábamos el primer año con cámaras de 16 y a partir de que empezó la especialidad con cámaras Panavision de 35. Por eso ya la película es algo que ya conoces bien. Exacto. Bueno, desde antes. Después de la escuela, ¿cuál fue tu camino para llegar a donde estás hoy? Pues va a sonar súper cursi lo que voy a decir, pero no siento que la escuela se termine nunca. O sea, a mí me pasó que terminé la escuela entre comillas, o sea, es decir, terminé como mis años de estudio como en la escuela y el set se volvió otra escuela. ¿Me explico? O sea, como que yo no siento que nunca se termine como ese proceso en donde aprendes, pero digo, o sea, formalmente hablando, después de terminar como mis años de estudio en el CCC, empecé de trainee de cámara, después fui second de cámara, después fui foquista, después operé mucho tiempo y después empecé a hacer como muchas segundas unidades, como de fotógrafos que yo admiraba mucho. Así, los contactaba por mail y les pedía que por favor me llevaran, aunque sea como a ver los sets. Y con algunos hice como muy buena relación y se volvieron muchos mentores o maestros. Y creo que es gente que me empujó mucho y que creyó en mí. Pero principalmente yo lo que quería era como estar en el set y seguir aprendiendo. Que es algo que yo le digo a mucha gente y gente que quiere empezar pierden el miedo de contactar a fotógrafos. Ahora es muy fácil, no solo con mail, sino con Instagram, contactarlos y que los inviten a sets. Muchos no les van a contestar, pero muchos sí, ¿no? Y escuchándote veo que eso es... Cuando uno quiere estar en el set, pues se da las armas para estar en set y crecer, ¿no? Y tú tuviste un desarrollo como el desarrollo clásico de trainee, second, primero, y está muy bien ese camino, ¿no? ¿Qué crees que te aportó ese camino tradicional, digamos, de ir creciendo de trainee hasta hoy? Creo que lo más importante es que realmente entiendes cómo funcionan los tiempos y las necesidades, ¿no? Como me hubiera gustado, la verdad, hacer lo mismo ahora que lo pienso, pero de parte del departamento de eléctricos y tramoya, o sea, me hubiera encantado como también estar en esa parte, porque siento que ahí, como, sobre todo a nivel técnico, en cuanto a luces y tramoya, creo que es en donde más siento que me hace falta aprender. Y bueno, ahora que lo pienso no hubiera estado nada mal hacer eso también. Pero bueno, la verdad es que también hay un punto en donde creo que tienes que decidir, por más que sientas que no estés listo, creo que siempre vas a tener esa sensación de que no estás listo. Como ya decir, me voy a aventar a fotografiar y creo que ya, o sea, hubo ese punto en donde estaba como asistiendo mucho y la verdad es que lo disfrutaba mucho porque aprendía mucho también de ver a otros fotógrafos y fotógrafas trabajar, pero también hubo un día en el que dije ya, o sea, creo que es tiempo de tomar como ese salto al vacío y hacerlo, pero la verdad es que sí, me enseñó mucho. ¿Me puedes decir qué tipos de proyectos haces? ¿Qué tipo de proyectos quieres hacer? O sea, ¿a dónde vas? ¿A dónde quieres ir con tu trabajo? Pues hasta ahora, ¿qué proyectos he hecho? Me he incursionado, la verdad es que he querido probar de todo por igual. O sea, desde operar cámara en un reality show hasta
hacer pues videos de música, documentales, mucha publicidad últimamente y películas de ficción. También he dirigido un par de proyectos documentales como algo a nivel un poco más personal, pero la verdad es que sí he tenido creo que es importante estar muy abierto a aprender de todo. Y creo que también es importante como en base a eso ir viendo por dónde sí, por dónde no, o como esto me interesa más, esto me interesa menos. ¿Y justo a dónde vas? Y justo a dónde vas. La verdad es que es la mejor manera de aprender. Tampoco puedes saber si no te gusta si no lo haces. Sí, probar de todo, exactamente. Pero y ahora justo tú, ¿a dónde quieres llevar tu trabajo? ¿Qué tipo de proyectos? Es una pregunta difícil porque siento que conforme uno va creciendo también va cambiando o muchas veces quiere tomar diferentes rumbos. Como probablemente si me hubieras hecho esta pregunta hace 5 años te hubiera contestado algo completamente diferente, y si me hicieras esta pregunta en 5 años te voy a contestar algo completamente diferente. Hoy en día te puedo decir que para mí el balance, tanto en lo personal como en lo profesional, es lo más importante. Y me gusta, pues sí, eso, me gusta balancear. Ahorita, por ejemplo, voy a hacer una peli de ficción, una peli chiquita, con poco crew, con pocos recursos como a nivel equipo y, o sea, como iluminación y con condiciones, digamos, como difíciles, como por el terreno, digamos, que hace mucho calor y que el terreno es difícil. Pero también desde el año pasado, empecé a hacer mucha publicidad, por ejemplo, y me encanta también, porque me enseña muchísimas cosas que igual y hacer una peli no me enseñaría, y al revés, ¿no? Y también dirigí un documental, un proyecto personal, gracias a la beca del FONCA de Jóvenes Creadores que me dieron el año pasado. Entonces, creo que no estoy casada con nada. O sea, definitivamente creo que el balance para mí es lo más importante. Sí, claro, como dices, probar, o sea, no cerrarse solamente en un camino, sino abrirse la posibilidad de cómo te vaya llevando la vida. Totalmente. ¿Me puedes hablar de un proyecto que te haya gustado mucho, que sientas que es muy tú, y explícame por qué? Ya sea corto, largo, video, lo que sea. Hace 3 años me contactó un director que se llama Santiago Moar e hicimos una especie de docuficción. Terminó siendo un mediometraje que filmamos en 35 milímetros justamente. Y es un proyecto que a mí me gusta mucho y que lo recuerdo con mucho cariño por la manera en la que lo filmamos. No había guión, había como solo imágenes, solo teníamos claras imágenes que queríamos filmar. Tampoco sabíamos muy bien de qué iba el proyecto, y fue muy bonito ver cómo el proyecto se fue construyendo solo también, ¿no? Conforme lo íbamos filmando. Fue un proyecto que filmamos como a lo largo de 2 años, entre puros amigos, y que me enseñó probablemente más que ningún otro proyecto. Teníamos un stock de 30 latas de 35 milímetros de todos los años y de todos los sabores y de todos los colores. Entonces fue un poco como regresar también al material y a conocerlo otra vez. Y bueno, todas estas cosas como de hacer pruebas sensitométricas. Filmamos con latas que tenían 15 o 20 años. Yo, la verdad es que cuando estaba filmando no estaba segura si iba a exponer. Y fue muy bonito como sorprenderme en ese sentido. O sea, creo que fue un proyecto que me sorprendió, que todo el tiempo me sorprendía, y aprendí mucho. Lo recuerdo con mucho cariño. Pues luego si nos compartes imágenes sería increíble. Ahora me gustaría saber qué consejo le darías a una mujer que quiere ser directora de fotografía. Le diría que no tenga miedo y que se aviente. O sea, porque creo que muchas veces como que las limitantes pueden ser... Nos podemos frustrar o decepcionar muy rápido, y creo que es un medio muy intimidante. Pero creo que también, al final de cuentas, el trabajo se reconoce. El trabajo y como la pasión que tengas por lo que haces, se reconoce. Y el consejo sería que no lo piensen tanto y que se avienten, y eso, que sobre todo yo les diría que a mí algo que me ayudó mucho fue ponerme en contacto con gente que admiraba o que me inspiraba. Y preguntar mucho sin miedo también,
¿no? Porque creo que, o sea, siempre sonar a que no sabes puede como vulnerarte de alguna manera, como no quieres, o sea, como no quieres sonar tonto o que no sabes o qué van a pensar, no importa, o sea, creo que preguntar, como no tener miedo de aprender, lanzarse y también les diría que nunca se olviden de hacer sus proyectos personales, creo que es lo más importante, al menos para mí siempre ha sido como una raíz que aunque yo esté haciendo cualquier otro tipo de proyectos, siempre tener mis proyectos personales ha sido muy importante. Bueno, muy bien. Vamos a terminar con el jueguito que hacemos de las preguntas. ¿Estás lista? Lista. ¿HMI o tungsteno? Tungsteno. ¿Tungsteno o LED? Tungsteno. ¿Tungsteno o el sol? El sol. ¿Cámara fija o en mano? En fija. ¿Telefoto o angular? Angular. ¿Por qué? ¿Angular por qué? Ni siquiera, o sea, es algo como intuitivo, no lo puedo explicar. ¿Se encuadra diferente con angulares que con telefotos? Yo creo que sí. ¿Óptica nueva o óptica vieja? Óptica vieja. ¿Esféricos o anamórficos? Depende del proyecto. ¿Celuloide o digital? Depende del proyecto. Ay, pensé que ibas a decir celuloide. No, depende del proyecto. Muy bien, sí, bueno. ¿1.3 o 5.6? Ay, ya, va a sonar mucha fácil, digo, depende del proyecto, pero 1.3. Depende si tu foquista está muy cansado. Depende del foquista. ¿Lente con filtro o lente sin filtro? Lente sin filtro. ¿Nada más le muevo una cosita de luz y estamos o necesito media hora? Nada más le muevo una cosita y estamos. Muy bien, también eres mentirosa, como todos nosotros. ¿Una cámara o dos cámaras? Una cámara. ¿Nueva ola francesa o nuevo Hollywood? Nueva ola francesa. ¿Color o blanco y negro? Uy, los dos. ¿Raúl Coutard o Vilmos Zsigmond? Coutard. ¿Néstor Almendros o Gordon Willis? Néstor Almendros. Muy bien, pues esa me parece muy bien. Muchas gracias, Flavia. Gracias a ti por la invitación. No, gracias a ti. Vamos a empezar con nuestra primera pregunta. Nur, ¿cómo empezó tu interés por la dirección de fotografía? Pues mira, mi relación con la imagen empezó desde muy chiquita, porque tengo una madre que es sumamente visual y que mucho tiempo fue fotógrafa y que estuvo rodeada de muchos fotógrafos en toda su juventud. Entonces ella siempre me hacía notar las variaciones de luz, los paisajes, o sea, como que es una mujer sumamente visual que aparte se emociona muchísimo, ¿no? Con la belleza. Entonces, como que siento que desde niña tuve muy presente la fotografía en mi vida, pero yo realmente no tomaba fotos, o sea, yo tenía una cámara, como que de alguna manera quería yo, pues, no sé, como seguir los pasos de mi madre, entonces tenía mi cámara y tal, pero bueno, en realidad, o sea, como que el gusto real y el descubrimiento de qué era lo que más me apasionaba se dio muchísimos años después, cuando me regalaron una camarita digital. Yo en ese momento era actriz, fui actriz muchísimos años, fui actriz como 10 años, una cosa así, y pues nada, como que yo estaba en un momento de mi carrera como actriz en la que me sentía muy cansada, como de estar intentando, y bueno, tenía trabajo y lograba subsistir, digamos, pero no había proyectos de los que realmente me sintiera orgullosa y más bien yo no me sentía en mi elemento, ¿no? Digamos. Entonces un tío me regaló una camarita digital porque yo antes de eso pues tenía una cámara análoga Nikon y entonces era como un proceso más complejo, ¿no? Entonces con esta camarita digital descubrí como la maravilla de la inmediatez de ver tu imagen y demás y me empecé como a clavar muchísimo. O sea, ¿Qué edad tenías? Tenía, híjole, yo creo que unos 18 años, 19 años tal vez. Sí, por ahí. Me acuerdo que me fui en un viaje a Argentina con un exnovio que tenía en ese momento y ahí como que fue donde más me entró esta pasión como por descubrir imágenes y por hacer juegos más abstractos. De pronto como que empecé haciendo cosas más abstractas y pues nada, me empezó a apasionar muchísimo. No lo veía yo para nada como una profesión, ¿no? Empecé a subir mis fotos a Facebook, literal, y me empezaron a llegar como pues propuestas de, oye, me gustan tus fotos, hazme una sesión, de una revista, de, oye, te queremos publicar, queremos que trabajes para nosotros. Como cosas muy chidas que yo no estaba buscando y que al principio me asustaban, así de que, ay, no, yo no te cobro, yo te lo hago gratis, ¿no? Yo no soy fotógrafa, soy actriz. Y bueno, las cosas empezaron a dar así como muy diferentes de que en la actuación. En la actuación yo sentía que las cosas yo tenía que buscarlas mucho para que fluyeran. Y con la foto sentí que se empezó a dar todo de una manera bastante natural. Igual fue un proceso de bastantes años. Más tarde yo empecé a hacer foto fija, hice mi primera película en Praga con un querido amigo que se llama Eder Campos. Me invitaron a hacer foto fija porque sabían que yo ya estaba interesada en eso, que ya lo estaba haciendo de manera más profesional y bueno, después de eso hice foto fija en varias películas.
y me empecé a meter en ese mundo, pero sinceramente todavía no encontraba mi lugar porque me apasionaba mucho hacer imágenes, sobre todo mi foto personal, pero como que el hecho de hacer foto fija es un trabajo muy chido y tienes mucha libertad de alguna manera, pero pues no era lo mío, digamos, ¿no? Entonces yo estaba como en esta crisis un poco de que quién soy, a dónde voy, qué estoy haciendo de mi vida, y me dio esa crisis fuerte antes de cumplir los 30 años. Y pues bueno, yo conocí a una chica, una bailaora, a la que yo le había tomado fotos, y ella un día me dijo, oye, yo quiero hacer un video, sé que tú no haces video, que haces foto, pero confío en tu ojo y quiero que tú lo hagas, ¿no? Entonces me consiguió una locación maravillosa, el Cine Ópera, que era mi sueño estar allí, filmamos el video y me apasioné de una manera impresionante, como que me sentí viva, me encontré. Luego yo edité ese videíto en iMovie, así todo, pues yo no sabía ni qué estaba haciendo, pero como todo de una manera muy intuitiva. Y de verdad que ahí dije, wow, o sea, como que no me he sentido así de viva y así de emocionada y así de prendida con algo en muchísimos, muchísimos años, ¿no? Entonces me vino en esta crisis y con este descubrimiento como la idea de voy a entrar al CCC. Entonces todo el mundo me decía esto de, bueno, es muy difícil, tal vez no te casa la primera, ¿no? Como todas estas cosas que hay alrededor del examen del CCC. Pero bueno, yo como que dije, bueno, sí me quedo, es mi destino. Entonces un poco que la verdad no me preparé, como que fue un poco de, bueno, si va a pasar, va a pasar. Empecé a pasar las etapas y me empezó a dar pavor porque era cambiar totalmente el rumbo de mi vida, digamos. Pero pues finalmente entré y ha sido la mejor decisión que he podido tomar. ¿A qué edad entraste? Entré a los 30 años al CCC. ¿Ah, sí? O 29, creo. No sé si 29 o 30, pero bueno, ya, muy cerca. Ok. Y entonces este fue tu camino, fuiste al CCC. Digo, tienes una vida súper interesante. Y en el CCC, ¿qué tal fue tu educación? Pues mira, creo que descubrí muchísimas cosas. O sea, como que yo había estado en el medio un tiempo, bastante tiempo, pero desde el lado de actriz como que no tenía la menor idea de muchísimas cosas, y aunque me gustaba el cine y lo veía, como que todo este descubrimiento del lenguaje, de cómo narrar con las imágenes y o sea, todo lo que implica el lenguaje, como que fue mi mayor descubrimiento en el CCC, ¿no? Como que eso me parece interesantísimo. El primer año es como un bombardeo de todos los clásicos, de puras películas maravillosas, ¿no? Entonces, para mí eso creo que fue el mayor aprendizaje, o sea, como poder descubrir todo este universo que implica hacer una película, ¿no? Me contaste una anécdota muy chistosa, o sea, voy a hacer un paréntesis, porque se me hace muy, muy interesante eso que siempre me has contado, de cuando les quise enseñar ¿cómo fue? Que llegué y les dije, les voy a enseñar cómo es una cámara de cine, ¿no? A ver, cuéntanos. Bueno, pues sí, llegaste y fue de, bueno, vamos a armar la cámara, no sé qué, pero como que tenías un poco de confusión tú mismo de cómo armar la cámara o Yo de no cómo sabía hacerla, armar la cámara, la verdad. porque pues siempre habías tenido un asistente que lo había hecho por ti, ¿no? Entonces yo como que en lo que sentía más miedo y más carencias, digamos que era en la cuestión técnica, ¿no? En la cuestión de que yo sentía que de pronto en el CCC es esta cosa que todo el mundo, no, sí, yo ya sé, y yo esto, y yo ya vi tal película, y mi película favorita, o sea, como que hay una cosa fuerte que se arma, ¿no? Y como de que te sientes, pues yo me sentía muy pequeña de alguna manera, me sentía como totalmente nueva. Y cuando te vi a ti, o sea, como que me sentí muy relajada. O sea, fue así como de, mira, él es fotógrafo, lleva muchas películas, está siendo nuestro maestro y él tampoco tiene idea de cómo se arma esta cámara y se lo toma con sentido del humor y todo está bien. Entonces eso a mí me quitó una presión muy grande. O sea, que me pasó un poco lo mismo con Tonatiuh Martínez, que me dio una asesoría para mi ficción 2. Entonces yo estaba como muy metida justo en todo lo técnico, en decir cómo voy a hacer esta luz y cómo voy a... Él me dijo, tú no te tienes que preocupar de eso, te tienes que preocupar de lo creativo, de lo narrativo. O sea, tú tienes un equipo que te va a respaldar para crear lo que tú quieres. Y para mí, esa fue, o sea, de verdad yo creo que esos fueron mis 2 momentos en el CCC, en donde me sentí mucho más relajada y donde dije, claro, o sea, lo importante está en otras cosas y no soy menos porque no sé armar la cámara y porque, ¿no? Entonces a mí me encanta poder ver eso, o sea, como que los diferentes, como que en el CCC tienes muchos maestros que están muy activos, la mayor parte de los maestros están activos todo el tiempo, entonces es como muy interesante poder ver cómo cada fotógrafo hace su camino y su técnica y que no hay un camino correcto o uno incorrecto, ¿no? O sea, como que eso a mí me pareció, pues, muy relajante, gracias. Esa anécdota siempre me da risa y creo que es muy, muy cierta. Después de la escuela, ¿cuál fue tu camino para llegar a donde estás hoy? Pues yo en realidad empecé a fotografiar estando en la escuela. He tenido un camino, la verdad, al que agradezco muchísimo, del que estoy así muy, pues sí, muy agradecida realmente, ¿no? Hice mi primera película en tercer año de la carrera. Y pues para mí eso fue un cambio brutal en mi seguridad, en mi confianza, en saber que sí podía hacerlo. Y pues después de eso como que los proyectos fueron llegando de una manera relativamente fácil, digamos.
Y pues eso, o sea, en realidad mi proceso de la escuela, bueno, tampoco estoy titulada, ¿no? O sea, como todo el CCC, ¿no? Que es un proceso siempre de muchos años, pero pues en realidad debo decir que yo no he hecho mi tesis, o sea, como que no participé en el proceso de tesis, porque en realidad el camino me fue llevando por otro lado, digamos, ¿no? Como que empecé a tener mucho trabajo y pues nada, o sea, el set es el mayor maestro para mí, ¿no? O sea, como que yo siento que yo he aprendido la mayor parte de cosas en el set y pues con proyectos muy chidos que me han hecho crecer mucho, entonces bueno, decidí tomar ese camino, o sea, como que sí, ya veré más adelante qué hacer con la titulación, digamos, pero bueno, de alguna manera sí dejé, pues no inconcluso porque terminé todas las clases del CCC, pero como que ya no retomé el proceso de tesis porque el trabajo llegó. Pues sí, Pero eso está muy bien, es mejor eso que haberte graduado y no tener trabajo. Pues sí, no, sí, la verdad. ¿Qué tipos de proyectos haces y qué tipos de proyectos quieres hacer? O sea, ¿a dónde vas? A mí me encanta la ficción, el documental también es algo que disfruto mucho, pero mi camino se ha visto como mucho más guiado por el momento hacia la ficción. He hecho 4 películas, a las 4 les tengo muchísimo cariño y han sido grandes aprendizajes, muy diferentes experiencias la una de la otra. He hecho un poco de publicidad, he hecho un poquito de todo, también he hecho un par de documentales, pero sobre todo he hecho películas. Y pues nada, me encanta, o sea, me encanta poder contar historias que me apasionan, porque siempre me encuentras una manera nueva, un código nuevo, trabajar con cada director o directora es un universo aparte, ¿no? O sea, como que ninguna experiencia se repite, entonces eso me parece pues sumamente interesante y eso es lo que me gustaría seguir haciendo, proyectos que me estimulen y que las historias tenga ganas de contar esas historias y que sean proyectos que me enorgullezcan, donde también pueda tener vínculos humanos importantes, respetuosos, significativos, ¿no? Porque también el cine es un trabajo tan colectivo que pues lo humano se vuelve primordial, ¿no? Entonces, eso. Y entonces sí, la ficción es algo que te llena mucho y es lo que quieres seguir haciendo. Pues sí, el documental, te digo, también me encanta. O sea, cuando he tenido la experiencia de hacer documental es algo que me apasiona mucho. O sea, te digo, mi camino ahora ha ido mucho más por la ficción que por otra cosa. Obviamente en el futuro me encantaría también incursionar más el documental y hacer diferentes cosas. Creo que más que un género es una historia que te apasione y que quieras contar y que te enriquezca, ¿no? O sea, porque también creo que es una profesión muy chida que te mete en universos a los que nunca tendrías acceso si no estuvieras filmando, lugares maravillosos. O sea, como que creo que eso es lo que me parece así súper privilegiado de nuestro trabajo. Bueno, eso, muchas cosas más, ¿no? Pero... Oye, vas a hacer ahora tu primera serie muy pronto. ¿Me puedes decir brevemente cómo la estás abordando en relación a una película? Pues mira, estoy apenas empezando mi segunda semana de preproducción, entonces sí ha sido como entrar en un mundo nuevo, de alguna manera, sobre todo por las estructuras, o sea, con las que, bueno, que hay un estudio más grande, que detrás un cliente. Entonces, pues son otras dinámicas, ¿no? Lo que está increíble de esto es que uno de los directores, en realidad los 2 directores, es un director y una directora, muy chidos los 2. He estado trabajando más con el director, es un director de cine, entonces él tiene una manera padrísima de abordar, ¿no? O sea, como que es una serie ligera, es una comedia, pero la manera de este director de abordarla es muy interesante, ¿no? O sea, como que siempre hay algo más, como que busca la profundidad, busca los simbolismos, y eso me parece maravilloso, me parece muy interesante que él viene de cine también, entonces él trae también otra manera de trabajar que creo que es muy compatible con la mía. Entonces, en ese sentido me he sentido como muy... pues muy bien, muy cómoda, ¿no? Muy en casa de alguna manera, aunque vienen como todas estas otras cosas de la presentación a cliente, las juntas, esto, o sea, como que es una estructura a la que no estoy acostumbrada, pero ha sido como también caer sobre el blandito con estos directores tan chidos, entonces. Bien. Oye, y háblame de algún proyecto que te haya gustado mucho y por qué. Híjole. Pues mira, yo creo que te hablaría de Huesera, que es una película que filmamos el año pasado y que está por estrenarse. Es una película que siento que es una gran maestra para mí, ¿no? Porque fue un proceso de preproducción muy rico, de muchos meses, donde construí junto con la directora muchos códigos visuales y donde fuimos descubriendo muchísimas cosas y el trabajo previo a mí me pareció sumamente profundo e interesante. Es una película de horror que toca temas muy fuertes sobre la maternidad.
Entonces el proceso de filmarla fue duro, la verdad. O sea, como que había esta energía pesada que permeaba, eran escenas emocionalmente muy difíciles. Era una película muy grande para el tiempo que teníamos para filmarla, ¿no? Entonces, siento que Huesera a mí, de alguna manera, me destruyó después del rodaje, debo decir. O sea, sí terminé devastada, pero he terminado con una cantidad de aprendizajes tremendos en muchos sentidos de esa película, ¿no? Personales, profesionales, y al final de cuentas es una película de la que estoy muy orgullosa, llena de gente muy talentosa, muy querida, y que habla de temas muy importantes, y es otra visión de la feminidad, otra visión de la maternidad, que me parece importante hablar de estos temas tabú. Entonces, pues sí, creo que de verdad que, o sea, me he enfrentado así en los siguientes proyectos que he hecho con retos o con cosas y los veo desde un lado tan diferente, porque con Huesera todo llegó así como que fue tanto, en todos los sentidos, ¿no? En lo bueno, en lo malo, así como en lo cansado, que me dejó de verdad, siento que soy otra persona, es mi gran maestra esa película. Qué hermoso. Pues espero que nos puedas compartir imágenes. Sí, claro. Y ahora se va a estrenar en Tribeca este año. Muy bien. ¿Me puedes decir qué consejo le darías a una mujer que quiere ser directora de fotografía? Pues no limitarse, nunca creer que es difícil, nunca detenerse, ¿no? O sea, creo que si hay algo que te apasiona y es lo que realmente quieres hacer, el camino se va dando, ¿no? O sea, como que obviamente hay limitaciones. También estamos en una temporada, en una época en la que siento que se han abierto mucho las cosas y es mucho más fácil ahora como mujer ser cinefotógrafa. Siento que antes sí era algo sumamente complicado, ahora creo que hay muchas oportunidades más. Creo que la visión de las mujeres fotógrafas es maravillosa, o sea, como que sí hay algo allí especial en los trabajos que yo he visto de compañeras a las que admiro mucho, y siento que es eso, como que no limitarse en ningún sentido, ¿no? O sea, ni pensando en que es algo demasiado difícil que no se puede obtener, ni ya trabajando tampoco, de pronto es muy fácil, siento que sentir que las cosas son complicadas o son demasiado o que no se pueden hacer porque no tienes los elementos, y creo que es nada más de tomarse un momento y poder ver que las cosas siempre hay manera de resolverlas, de hacerlas, de lograr lo que te apasiona. Entonces mi consejo sería ese, o sea, como que no dejar de hacer proyectos personales, de tomar fotos, de hacer tus videos, aunque sea con tu camarita, con tu celular, o sea, como que seguir y seguir explorando, porque aparte es un trabajo que nunca se acaba, ¿no? O sea, como que siempre estás aprendiendo cosas nuevas, y como que siento que también la observación del mundo exterior es algo sumamente importante, observar cómo se comporta la luz, hacer de pronto, pues no sé, yo tengo de pronto ahí fotos que tomo como anotaciones de atmósferas que me gustaría reproducir, o sea, como que siento que es una profesión tan hermosa porque te hace como siempre estar también al pendiente del mundo, del exterior, de las maravillas que de pronto pasan con la luz, ¿no? Entonces, pues yo creo que mi consejo sería ese, como seguir haciendo cosas y no limitarse, ser curioso, no limitarse, y pues no pensar que es algo inalcanzable, ¿no? O demasiado complejo. Muy bien, gran consejo. Vamos a empezar con el jueguito. ¿Estás lista? Sí. ¿HMI o tungsteno? Tungsteno. ¿Tungsteno o LED? Tungsteno. ¿Tungsteno o el sol? El sol. ¿Cámara fija o en mano? Depende del proyecto, pero me inclino más por cámara en mano. ¿Sí? ¿Por qué? Me encanta la libertad que te da la cámara en mano, me encanta poder dejar que los actores sean más libres, no tener que darles marcas tan específicas y si de pronto no llegan exactamente donde querías tú poder moverte. Me encanta pues la vida que le da, me encanta de pronto poder sentir en una escena que necesitas acercarte un poquito más y tener la cámara suelta y poder irte aunque sea. O sea, como que es eso que te da la cámara en mano me parece maravilloso. ¿Óptica nueva o óptica vieja? Vieja, definitivamente. ¿Telefoto o angular? Angular. ¿Esférico o anamórfico? No he trabajado con anamórficos, así que por el momento debo decir que esféricos porque no he tenido la experiencia aún. ¿Celuloide o digital? Depende de mucho del proyecto. Amo el celuloide, pero pues el digital te facilita tantas cosas también que... ¿1.3 o 5.6? 1.3. Que sufran los que foquistas. sufran. La verdad es que sí pongo a sufrir a mis foquistas muy seguido. O sea, de pronto dice, ay, perdón, así se va a quedar. ¿Lente con filtro o lente sin filtro? Sin filtro. ¿Nada más le muevo una cosita de luz y estamos? ¿O necesito media hora? Nada más le muevo una cosita de luz y estamos. También.
¿Una cámara o 2 cámaras? Una cámara. Ah, pues ahora va a ser la primera vez que trabajas con 2 cámaras. Es la segunda. Hice una película de Netflix a 2 cámaras. Ah, cierto, sí me has dicho. Sí, y ahora, pues, pero ahora sí va a ser, ahora no voy a operar yo, porque esa peli que hice yo operaba una de las cámaras, ¿no? Y ahora, pues, es una experiencia. Nunca he estado en monitor, yo nada más viendo. Entonces, es Luego una te vas a nueva volver experiencia. floja como yo. Ay, no. Me encanta operar. Bueno, pero sí, me voy a malacostumbrar. Ahorita- No, la verdad, luego voy a hacer un podcast sobre 2 cámaras, porque es otra manera de trabajo y es otra reflexión y es, o sea, no es de que me gusten 2 cámaras, prefiero una cámara, pero a veces siento que 2 cámaras o dirigir a un operador me recuerda a una frase que dijo una vez Vittorio Storaro, que es ser un director de fotografía, tú diriges la fotografía, ¿no? Exacto. Ujú. Entonces, obviamente la parte de operar cámara siempre es hermosa y eso, pero estar en un monitor viendo lo que pasa y eso, diriges todo de otra manera, entonces bueno, Claro, estoy emocionada de la va a experiencia. ser muy, muy padre, tal vez. ¿Nueva ola francesa o nuevo Hollywood? Nueva ola francesa. ¿Color o blanco y negro? Color. ¿Raúl Coutard o Vilmos Zsigmond? Coutard. ¿Néstor Almendros o Gordon Willis? Almendros. También. Muy bien, muchas gracias, Nur. Muchas gracias a ti, Alfredo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. A ver, vamos a empezar con la pregunta típica, es ¿cómo empezó tu interés por la dirección de fotografía? Primero mi interés fue más como para el cine en general. Eso como desde pequeña sí veía muchas películas, etc., etc. Y después fue que con 17 años un amigo y yo escribimos juntos un guión y lo codirigimos y lo cofotografiamos. Y igual como, así yo creo que como muchas personas, al inicio quería ser directora. Y sobre los años sí me pasó más eso, como que me empecé a interesar como sí más y más en la cinefotografía y menos en la dirección. ¿Y por qué? Eso, para mí lo interesante de la cinefotografía es como, eso obviamente es mi opinión personal, como esta mezcla que por un lado obviamente hay cierto conocimiento técnico y por otro lado es un arte. Y eso, y también como es este punto de generar las imágenes para una historia que en muchos casos pues no es una historia que yo escribí o a un proyecto como, o por ejemplo un documental mío, sino como son las imágenes como que genero para contar la historia que quiere contar otra persona. ¿Y cuál es cómo empezaste? ¿Fuiste a la escuela? Bueno, primero estás en México porque eres austríaca. ¿Cómo llegaste a México y estudiaste cine en Austria o estudiaste en México? Cuéntame un poco cómo fue tu educación. Claro que sí, eso bueno, como por un lado, eso cuando todavía iba a la prepa, hice como sí, eso este primer proyecto cuando tenía 17 años y después hice varios siguientes proyectos que sí fue, en los primeros sí fue así que yo escribí el guión, que yo hice dirección y que también en varios proyectos fotografió un amigo mío. Pero también habían como varios, por ejemplo, un cortometraje que escribí con otro amigo que él lo dirigió y yo lo fotografié. Y terminando la prepa, ya en la prepa como yo sabía que quiero entrar a la Academia de Cine, que es la escuela pública para estudiar cine en Viena. Y el punto es como en muchas universidades de ese estilo es complicado entrar, hay un examen, sí. Entonces, hice varios exámenes, en la Academia de Cine, pero también en 2 universidades en Alemania. Y finalmente como me quedé en la Academia de Cine de Viena. También como antes de estudiar en Viena vivía también por medio año en Berlín y trabajaba en una casa productora hice una práctica y entonces entré a la Academia de Cine de Viena, estudié ahí, terminé mi licenciatura y después hice un año de intercambio en el CCC. Ah, ok. Y esa fue la razón porque llegué en julio del 2010 a México. Originalmente solamente me iba a quedar por un año, pero como a muchas otras personas también, pues me gustó el medio y me gustó México y me quedé. Muy bien, y entonces llevas ya Ya casi 12 años 12 años. aquí.
¿Y ya sabías español cuando llegaste? No. Wow, felicidades. Muchas gracias. Entonces estuviste en el CCC, te quedaste un año, me imagino. Sí, un año y medio. Entonces, sí. ¿te graduaste? ¿No te graduaste o te graduaste de tu escuela? Sí, me gradué antes. O sea, el punto es como en Viena hay licenciatura y maestría. Entonces terminé la licenciatura y después hice el año de intercambio. Y no regresé para terminar la maestría y hice después otra maestría como en otra parte. ¿En dónde? En Alemania, pero es como de otra cosa, no es de cine. Eso no fue como diremos por otro aquí. interés mío Muy que sí que dije quiero hacer eso. Muy bien. ¿Y cómo fueron tus primeros trabajos cómo entraste en la industria a trabajar? Pues al inicio, eso antes, cuando todavía iba a la prepa, que digo, eso como no fueron proyectos como de la industria, pero el punto fue más como porque empecé como con proyectos muy personales. Obviamente no sabía muchas cosas. Eso, por ejemplo, en el primer cortometraje que hice con un amigo mío y que también participaron otros amigos y amigas, pues muchas cosas que hicimos ahí, pues no hicimos como bien porque no sabíamos. Entonces también cuando tenía 18 años participé en una tesis de una escuela de cine privada, una escuela privada de cine que en aquel tiempo existía en Viena. Originalmente iba a ser segunda asistente de dirección, pero después fui primera asistente de cámara. Y también sí me gustó. O sea, ahí el punto fue más como en aquel tiempo. Yo todavía quería ser directora, pero como es a veces en esos proyectos que hay como... que al fin y al cabo también como con las personas que están ahí en el set, como después se ajustan como ciertos puntos. Así. Por un lado, el punto fue como participé como antes de estudiar, participé en varios proyectos de escuelas. Después sí conseguí como esta práctica en una casa productora en Berlín. Y en Viena también por un lado hacía varios como proyectos con amigos y amigas más como por nuestra cuenta. Y por otro lado también el papá de un amigo mío, eso tenía en aquel tiempo una casa productora, entonces ahí como también hice algunas cosas. En México el punto fue más como que al inicio en México, por un lado sí participé obviamente en otros proyectos del CCC, eso pues en tesis o en ficciones 2. Y también al inicio en México trabajaba de staff, de tramoyista. Y también de segunda y primera asistente de cámara. Eso mi camino fue, y más en México, sí fue más como por el departamento de luces y cámara. Qué interesante. Sí, de por sí es raro el que alguien en América Latina o en México, que estudia cine, se vaya a la tramoya y a la luz. Como mujer es mucho más raro todavía. ¿Por qué te interesó esa parte de los fierros? Yo creo que por un lado como está cambiando, pero obviamente como también, yo empecé como a trabajar como de staff o de tramoyista en el 2011, eso pues ya pasaron como ya más que 10 años. Y en aquel tiempo el punto fue más como que quien era mi maestro de cinefotografía en Viena, Christian Berger, que en un tiempo, uno de los cinefotógrafos de Michael Haneke que fotografió La cinta blanca, por ejemplo. Él, por ejemplo, siempre decía que él siente que aprendes más para ser cinefotógrafo o cinefotógrafa siendo gafa que siendo primero asistente o primera asistente. Sí. Y en los proyectos de la universidad, de la Academia de Cine de Viena, el staff fuimos pues normalmente nosotros y nosotras. Y muchas veces como en los proyectos como más grandes o de tesis, muchas veces sí invitaban como a otras personas a participar como sí en esos proyectos aparte. Pero sí muchas veces sí también fueron personas como que no solamente trabajaban en el departamento de luces, sino también trabajaban en el departamento de cámara. Yo siento que en Alemania y en Austria como no hay una brecha tan grande entre el departamento de cámara y luces. Entonces para mí como fue más natural. Más natural. Y lo sí, que pasa también. es que en México hay una cosa también un poco desgraciadamente de clases,
donde la tramoya y las luces estaban, y digo estaban porque está cambiando, justamente más destinada a gente que no fue a la escuela y cámara que sí fue a la escuela. Y justamente en Europa todos van a la escuela y no hay esta... En México se puede ver hasta mal a veces, ¿no? Pero eso se me hace genial, justamente y yo incito mucho a la gente a ir a la parte de luces y tramoya, porque efectivamente yo creo que se aprende más a trabajar la luz que solamente tocar la cámara, ¿no? Para mí fue un proceso muy interesante. Bueno, cuéntame, ¿qué tipo de proyectos haces? ¿Dónde estás ahora y a dónde te gustaría ir? Un poco de todo, pues como he hecho proyectos documentales, pero también he hecho como ficción. ¿A dónde me gustaría ir? Yo siento que eso sí, yo disfruto mucho proyectos de ficción porque se puede como pues realmente crear un ambiente como ahí. En documentales, uno de los puntos que más a mí me gusta de proyectos documentales es como que obviamente muchas veces conozco a lugares o conozco a personajes o conozco de temáticas que sin ese proyecto no hubiera conocido, o por lo menos no hubiera conocido esta temática con este punto de vista o algo por el estilo. Y en general, como yo siento que pues es un camino, eso siempre llegan como nuevos proyectos y con cada proyecto crecemos. Claro. Ahora dime, ¿qué proyecto que has hecho te representa más? Yo muchas veces más como trato de encontrar un lenguaje para cada proyecto. Pero no hay uno que sea tu bebé así que digas, esto es lo que quiero y me gusta. Sí, claro. Por ejemplo, un proyecto como a lo cual, aunque ya pasaron muchos años, pero que todavía como tengo mucho cariño a ese proyecto, es un corto documental que también dirigí, pero yo creo que ahí está más como por el hecho de dirigir. Sí, yo creo que es más como por eso. Oye, ¿y cómo diferenciarías tú el mundo desde el punto de vista de la fotografía, desde el punto de vista del documental con la ficción? ¿Cuál es la diferencia? Yo siento que por un lado, obviamente también hay proyectos de ficción que tienen elementos de documentales y hay como proyectos como documentales que tienen como elementos de ficción y ahí obviamente también en la cinefotografía se mezclan como esos mundos. Yo siento que en muchos documentales como hay más cosas que no se pueden prevenir tanto. Yo siento que también como en términos de estilo yo creo que realmente siempre como depende como del proyecto, porque no es eso, pues no es como eso, como que el documental es cámara en mano y claro. No. Yo creo que sí es como complicado decir algo ahí como... No, pero creo que está muy bien. De hecho, lo interesante es eso, que tal vez la ficción se inspira a veces más del documental que el documental de la ficción, ¿no? Ahora, me gustaría que como extranjera en México, ¿qué fue lo que viste de México que te gustó? Obviamente estamos hablando fotográficamente hablando. ¿La luz es diferente que en Austria? Sí. Yo siento que por un lado México es un país por un lado México es un país bastante grande. México es un país a donde en términos como de paisaje y también de clima hay una gran variedad. También México es un país a donde, igual como en invierno solamente hay 11 horas de luz, igual en verano hay 3 o 13, depende a dónde estás, pero es como un país a donde casi todo el año se puede grabar también en exterior. Igual no en todas las zonas, obviamente hay temporada de lluvia, pero no, por ejemplo, yo siento que en el norte de Europa hay un poco eso que hay algunos proyectos que se graban en invierno porque quieren nieve o algo por el estilo. Pero en general sí es un problema grabar con tanto frío y también grabar en exterior con tan pocas horas de día. Y yo siento que, por otro lado, como en términos como de historia de arte, de historia del cine, México es un país que igual tiene mucha variedad. Y por otro lado, yo siento que México realmente es un país a donde, por un lado, hay
mucha industria, eso en términos como hay realmente una industria cinematográfica, pero también hay mucho cine independiente, hay comerciales, hay series. Yo siento que en general como hay un poco de todo. Claro. Muy bien, qué bonita respuesta. Ahora, dime, ¿qué consejo le darías a una mujer que quiere ser directora de fotografía? Yo creo que es un poco como con muchas cosas y más como con caminos que igual algunas personas como nos dicen que va a ser un camino más complicado, porque yo creo que en general como si quieres ser pintora, muchas personas también le van a decir pues es un camino como no tan como sencillo. Así yo creo que si realmente estamos seguros o seguras que queremos seguir cierto camino, yo creo que sí es importante como seguirle. Y también tener claro como que a veces hay como temporadas o hay como tiempos más complicados y obviamente te empiezas a cuestionar si realmente eso fue como la mejor decisión, pero que normalmente es así que también llegan otra vez como sí, más proyectos, más oportunidades. Eso pues mi consejo sería más como seguir. Muy bien, muy bien. Para terminar vamos a hacer el jueguito. El jueguito complicado. El jueguito complicado. Bueno, HMI o tungsteno. HMI. HMI o LED. LED. LED o el sol. El sol. Cámara fija o cámara en mano. Cámara fija. Telefoto o angular. Angular. Óptica nueva, óptica vieja. Depende. Esférico o anamórfico. Anamórfico. ¿Por qué? Yo sé que tiene un look muy particular y yo creo que ahí es más como eso de que obviamente como no siempre como está como bueno como verlo así, pero como quiere como ciertos juguetes. No, así yo siento que ahí el punto es más como que yo siento que generan flares muy particulares. ¿Celuloide o digital? Digital. Interesante. ¿Por qué? Eso, bueno, hasta con un director mío sí he tenido discusiones sobre eso, que él como siempre me dice, ¿cómo puedes decir eso? Porque además como si he filmado con él. Lo que a mí me gusta mucho del digital es como que yo siento que, por lo menos en México y también en Austria, que tengo más control sobre el material. Eso sí. 1.3 o 5.6. 2 o 2.8. ¿Lente con filtro o lente sin filtro? También depende, siento yo. ¿Qué filtro te gusta? Yo creo que igual es más honesto contestar como en mi caso sin filtro, porque principalmente como los filtros que uso son en exterior, MDs y polas. Eso no. ¿Nada más muevo una cosita de luz y estamos o necesito media hora? Nada más muevo una cosita de Muy luz bien. y estamos. ¿Una cámara o dos cámaras? Una cámara. ¿Nueva ola francesa o nuevo Hollywood? Nueva ola francesa. ¿Color o blanco y negro? Pues no coincide tanto con la respuesta anterior, pero color. ¿Raúl Cutar o Vilmos Zsigmond? Vilmos Zsigmond. ¿Néstor Almendros o Gordon Willis? Néstor Almendros. Muy bien, pues muchas gracias, Rosalí. Muchas gracias a ti. Te agradezco por tu tiempo. Y estas fueron las palabras de Sandra de Silva, de Flavia Martínez, de Nur Rubio Sherwell y de Rosalí Hubble. Esperamos que les haya gustado. Queremos agradecer a Sandra de Silva y a Apertura por haber ayudado con este especial. La página de Apertura es www.aperturadop.com. Como siempre, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, donde nos encuentran como Cinefoto Latino. Nuestra página web es cinefotolatino.com. Este programa es una producción de Cinesónica. La producción estuvo a cargo de Solveig Dam y de Milton Barrera. Milton también hace la página web. La edición y mezcla fue hecha por Roberto Chávez. Yo soy Alfredo Altamirano y de parte del equipo de Cinefoto Latino, Kenia, Iván, Juan, Milton, Roberto y Sol, les agradecemos habernos escuchado una vez más. Nos vemos en el próximo episodio.